Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Ezequiel y el juicio final de Dios. El ser humano hace cuanto quiere en su esclavitud del pecado porque la concupiscencia pecaminosa le inclina y le lleva a querer y a hacer el mal. Todo ello libremente, es decir, de sí mismo. Ninguna fuerza exterior obliga al ser humano a hacer el mal que hace. Esto significa que toda persona es responsable de su propia conducta ante Dios. No importa que durante años nadie le vea hacer lo malo, no importa que parezca que su pecado quedará impune porque ningún ojo humano lo ha visto. Dios sí lo ha visto. Él lo ve todo y lo registra todo. Y así sucederá que aunque el malvado y pecador muera como si fuera una persona buena, rodeada de sus seres queridos, alabada y honrada por quienes acuden a su sepelio, recordadas por sus descendientes con diversos honores y monumentos, sucederá que tendrá que rendir cuentas a Dios. Y esto acontecerá al final, al final, en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo final para su juicio, cuando acaben todas las cosas, como hemos mencionado, en el tiempo de Dios. En ese día, todo ser humano vendrá ante Dios para ser juzgado. Aunque en vida una persona niega a Dios y viva de espaldas a Él y a su juicio, en ese día y hora, toda persona comparecerá ante Dios para ser juzgada por sus obras. Y el texto a estudio nos habla de esto. Ezequiel nos habla del juicio final de Dios contra Judá a través de Babilonia. El pueblo de Israel fue desobediente y rebelde a Dios desde que salió de Egipto hasta el tiempo del profeta Ezequiel, rechazando todas las oportunidades que Dios le dio de arrepentimiento y de cambio de vida. Ezequiel 21 al 32. Después de muchas reprensiones a su pueblo durante años, sin ninguna respuesta, Judá permaneció en su actitud obstinada de dureza de corazón hasta acarrearse la justa ira de Dios y su merecido castigo temporal. Ezequiel 20, 33 al 49. Para quebrantar a su pueblo pertinaz, rebelde y recalcitrante, Dios usaría la espada de la cruel Babilonia. Antes de su tercer y definitivo asedio, Jerusalén fue atacada en 2 ocasiones, sin que se produjera el fruto de conversión a Dios. Ezequiel 21, 1 al 32. Según Dios, el salario del pecado es la muerte, y la sangre de Judá tendría que ser derramada de forma irremediable, dado que habían rechazado la gracia de la muerte vicaria del Cordero Redentor, tipificado en todos los sacrificios que se ofrecían en el templo. Ezequiel 22, 1 al 31. Ezequiel nos habla de las oportunidades perdidas y desechadas por Israel y por Judá, y de su perseverancia en el pecado que desoye a Dios, Ezequiel 18, e ignora una y otra vez las reprensiones recibidas de su santa justicia. Ezequiel 23, 1 al 49. El castigo final para Judá sería el asedio
y destrucción definitiva de Jerusalén, que ya estaba ordenado y traería muerte para propios y cercanos. Ezequiel 24, 1 al 14. Quitando toda posibilidad de dicha y de felicidad terrena. Ezequiel 24, 15 al 22. Por tanto, este es el mensaje de Ezequiel para el pueblo de Judá. Dios es juez justo que reprende el pecado, que envía una y otra vez a sus siervos, los profetas, llamando al arrepentimiento, llamando al cambio, pero cuando el pueblo persiste en pecar, será definitivamente castigado por Dios. Dios castigó primero a Israel con los asirios y después a Judá con Babilonia. Y todo esto, de lo que nos habla el profeta Ezequiel, es un mensaje para hablarnos del juicio de Dios, del juicio que merece el pecado, del juicio de Dios sobre el pecado. Y nos habla no solamente del juicio temporal de Dios, sino sobre todo del juicio eterno de Dios sobre el pecado, del juicio final. El juicio final de todas las personas acontecerá en los postreros tiempos de Dios. El gran juicio a Judá es un símbolo del juicio que vendría a todas las personas de todos los tiempos y que sucedería al final de todas las cosas. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran y después el juicio. Dios es justo. Dios es justo. Y no todos los creyentes, ni todos los incrédulos son iguales. Hay creyentes que creen mucho, que creen poco. Hay incrédulos que son malos y hay incrédulos que son muy malos. No todos son iguales ante Dios, ni siquiera dentro de los justos ni de los incrédulos o de los creyentes y de los incrédulos. Hay distintos niveles de comportamiento en estos dos grandes rangos, el de creyentes e incrédulos. Y Dios sabe todo eso, Dios lo sabe. Y nosotros podemos observarlo. Podemos observar en la iglesia que no todos los creyentes son igual de creyentes. No todos los creyentes están igualmente comprometidos con Dios, ni aman igual a Dios, ni son igualmente fieles con Dios. Eso lo podemos ver nosotros. Y dentro de los incrédulos, podemos ver también que no todos los incrédulos son iguales. Hay incrédulos que tienen sus familias, que respetan a esas familias, que viven en sus familias, que trabajan y llevan una vida sin ser creyentes, pero llevan una vida de cierta normalidad. Y hay personas que son incrédulos, pero que van por la vida, pues, cortando cabezas, van por la vida, pues, pasando por encima del prójimo, van por la vida con actitudes de venganza, de odio, de violencia, etc. Por tanto, no todos los creyentes son iguales, ni todos los incrédulos son iguales. Y esto Dios, obviamente, lo sabe y lo ve. Hebreos 6:10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por tanto, Dios ve a su pueblo, a los que dicen ser creyentes, y ve que el comportamiento de estos no es igual. Dios lo ve. Dios ve que hay creyentes que son muy fieles y hay creyentes que son regulares. Y igual sucede en el ámbito de los incrédulos. Segunda Tesalonicenses 1:6.
Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. No todos los incrédulos atribulan a los creyentes. Hay incrédulos que no creen, pero no viven persiguiendo a los creyentes, ni burlándose de los creyentes, ni atacando de alguna manera, persiguiendo la fe de los creyentes. Hay incrédulos que, bueno, no creen, pero tampoco son personas que están militando en un anticristianismo. No creen, sencillamente, y viven sus vidas. Y otros incrédulos sí son militantes, enemigos de la fe. Todo esto lo ve Dios. Y es justo, dice aquí el texto que hemos leído, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. En definitiva, el Dios justo tiene que dar a cada uno lo que se merece. Mateo 10:41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Dios es justo, muy justo. Romanos 2:5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es justo y debe dar a cada uno lo que se merece. Así pues, lo primero que sucederá en el juicio final de Dios será la separación de los salvos de los condenados. Cuando todos nos presentemos ante Dios, parece ser que allí nos presentaremos todos sin distinción de lo que seamos, creyentes, incrédulos. Y lo primero que hará Dios es separar a los creyentes de los incrédulos. Porque en el juicio final no se dirime la salvación o la condenación de las personas. No es en el juicio final. El juicio final no es para salvación o condenación. Cuando alguien muere y parte de esta vida a la otra, ya parte salvo o condenado. Uno es salvo desde antes de la fundación del mundo y aquellos que son condenados también desde la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, pues fueron dejados en sus pecados. Por tanto, en el juicio final no se dirime la salvación o la condenación de las personas. Cada uno vive y muere con la salvación o sin ella. Juan 3, 18 y 36. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree es salvo, y el que no cree no verá la vida, no será salvo. Por tanto, en ese juicio se separa a los salvos de los condenados, porque algunos que murieron creyendo ser salvos, realmente no eran salvos. Muchas personas se enterarán de que no son creyentes, de que no son salvos, cuando estén con Dios. Allí se enterarán. Vivieron creyendo que eran creyentes. Y también posiblemente sus cercanos pensaban que estas personas eran creyentes, pero no lo eran. Y esto se aclarará en el día del juicio final.
Mateo 25, 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga, serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Habrá una separación ante Dios en ese día. ¿Por qué? Mateo 7, 21 al 23. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos? Echamos demonios, hicimos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos morirán creyendo que eran salvos, y descubrirán que no lo son en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque su fe no estaba en el Señor, ni hacían la voluntad de Dios, sino solamente su fe estaba en los actos rituales que hacían, en los actos religiosos. Hay personas que confían en las cosas que hacen y no en el Señor, no en el Señor, sino en las cosas. Estos son los que creen que la salvación es por las obras de la ley, es decir, por obrar aquello que Dios ha mandado, aquello que es agradable ante Dios. Hay personas que creen que uno se salva por esto. Ciertamente tenemos que hacer lo que Dios ha mandado. Claro que tenemos que hacerlo. Pero no para ser salvos. Dios nos salva por gracia, por medio de la fe. Nos salva por gracia, por medio de la fe, para hacer las obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Hay quienes son salvos por gracia, por medio de la fe, y hay quienes confían en las obras. Y por eso cuando abren sus bocas en el juicio, no dirán, Señor, yo creí en ti. Yo creí que tú moriste por mis pecados, que tú me salvaste. Confié en tu sacrificio, el sacrificio de la cruz. Algunos no podrán decirle esto al Señor Jesús, que estará allí al lado del Padre. No podrán decirle esto a Jesús, sino solamente algunos le dirán, yo iba al culto, yo leía la Biblia, yo era diácono, yo hacía tales cosas. Hay personas que confían en lo que hacen y no en el Cristo Redentor, no en la obra vicaria de Cristo. A estos le dirá el Señor, nunca os conocí, nunca os conocí. Y en aquel día serán separados los creyentes verdaderos de los que no son creyentes, también de los que se consideraban creyentes y no eran creyentes. En Mateo 25, 26 al 30 se dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que debías haber hecho lo que te mandé, lo que te pedí? Quitadle el talento, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Otro ejemplo de aquellos que pensaban que tenían la salvación y no la tenían. Una aclaración. La salvación no se pierde. Los que tienen la salvación de verdad no la pierden nunca jamás, ni en esta vida ni en la venidera. De lo que estamos hablando es de personas que creen tener la salvación y no la tienen, que esto es otra cosa distinta, otra cosa muy distinta. Y en el día del juicio todo será aclarado y se sabrá quién es creyente y quién no lo es. Por tanto, esto será lo primero que sucederá en el juicio final. Determinar quién es creyente, quién no lo es, quién es salvo, quién no lo es. Todo esto será lo primero que se determinará en el juicio final.
Una vez que esto suceda, lo segundo que sucederá en el juicio final es que todos, los salvos por un lado y los condenados por otro, serán juzgados por sus obras. El juicio por las obras no será para salvación o condenación, porque ya hemos dicho que uno parte con la salvación o con la condenación, parte a la otra vida. Lo que sucederá en la presencia del Señor es la separación de los salvos y de los condenados. Cuando se dice que serán juzgados por las obras los que estén delante del Señor, quiere Dios decir que esas obras determinarán la calidad de existencia de los salvos y la calidad eterna de existencia de los condenados. Por ejemplo, los salvos. No todos los salvos tendrán la misma calidad de existencia eterna. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque la palabra de Dios nos dice, 1 Corintios 3, 11 al 15, que los salvos pueden recibir un premio de Dios en su presencia eterna, un premio, o carecer de él eternamente. Y esto nos lo explica el apóstol Pablo en el siguiente texto. 1 Corintios 3, 11 al 15. Nadie puede poner otro fundamento que Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno el fuego la probará. Si permaneciere, recibirá recompensa. Si se quemare, sufrirá pérdida. Si bien será salvo como por fuego. Por tanto, es salvo todo aquel que tiene el fundamento que es Cristo. Todo el que de verdad ha creído en Cristo, todo el que de verdad se ha arrepentido de sus pecados, es salvo, tiene el fundamento, es salvo. Pero, como ya apuntamos antes, no todos los cristianos son iguales. Sinceramente, tenemos que reconocerlo. Los que somos creyentes y llevamos años siendo creyentes, sabemos que hay creyentes fieles, honestos, obedientes, que se comprometen con Dios, que perseveran en los caminos de Dios a lo largo del tiempo, y que hay creyentes que son un poco creyentes, son creyentes, sí, creen en Cristo, pero que hay que estar empujándoles para todo, que tienen momentos en que se desinflan y durante un tiempo en ese seguimiento de Cristo se sientan en el camino y el Señor va andando, caminando con los fieles, y ellos se quedan detrás y después recuperan el aire y vuelven corriendo otra vez a alcanzar al Señor y a los demás. Y así se pasan la vida cristiana con altibajos, altibajos. Es decir, tienen el fundamento, pero no aman al Señor lo suficiente como para tener un seguimiento constante, perseverante en el tiempo. Hay cristianos que edifican oro, plata y piedras preciosas, una vida de fruto, de santidad, de servicio, de compromiso, y hay cristianos, lo son de verdad, pero que pasan un poquito. Pasan un poquito en el sentido de que, bueno, sí, soy cristiano, sí, amo al Señor, pero bueno, no, no estoy todo el día pensando en Él, no le tomo en cuenta en mi trabajo, en mi vida, en mi matrimonio, en mis cosas cotidianas, no le tomo en cuenta. Sí, soy cristiano, pero vivo un poco a mi aire. Obviamente Dios ve esto y no va a darles el mismo grado de calidad de existencia eterna a unos que a otros.
los que han edificado sobre el fundamento, oro, plata y piedras preciosas, recibirán recompensa. No sabemos en qué consiste esta recompensa, sinceramente. Puedo darle opiniones diversas de otros o mías al respecto, pero realmente no podemos decir a ciencia cierta en qué consiste la recompensa. Pero Pablo le llama al premio en otra parte y parece ser que es algo maravilloso y que le da una calidad a la estancia con el Señor eterna en las moradas eternas junto a Él. Y hay cristianos que edifican sobre Cristo madera, heno y hojarasca, es decir, cosas perecederas. Son cristianos, pero como hemos dicho, un poco van a su aire. Y lo que viven es pura paja. No es algo imperecedero. Y por tanto, en el día del juicio, aquello se desvanecerá. Por tanto, el juicio por las obras determinará la calidad de existencia eterna de los salvos. Y en segundo lugar, el juicio por las obras determinará el grado de sufrimiento eterno de los condenados. Todos los condenados son condenados por lo mismo, porque no creyeron en el Salvador, porque no creyeron en Cristo, porque no tenían el fundamento, ni siquiera tenían el fundamento. Hay personas que viven sin el fundamento que es Cristo y mueren sin el fundamento que es Cristo. Por tanto, esas personas no son salvos. Pero aquellos que no tienen el fundamento, no tienen la salvación, no tienen el mismo tipo de vida. Hay personas que hacen lo malo, porque todas las personas pecadoras hacen lo malo, por tanto, las personas incrédulas hacen lo que el corazón les dicta, que no es otra cosa que lo malo. Pero hay personas incrédulas, que no son salvas, que no meramente hacen lo malo, sino que obran con un grado de maldad mayor ante los ojos de Dios. Porque existen grados de maldad, según lo que nos dice Dios. Por ejemplo, Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Estos dos textos que hemos leído nos muestra que los pecados, siendo igualmente condenables ante los ojos de Dios, todos los pecados son condenables, sin embargo, siendo todos condenables, no todos son igualmente condenables. Hay pecados que merecen un mayor castigo que otros. Y hay conductas que tienen un castigo menor que otras conductas. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para Corazín y Bethsaida, por ejemplo. O el que pisoteare la sangre del Hijo de Dios, pues merecerá un castigo mayor. Estos dos textos es muy interesante. No voy a hablar excesivamente de ellos, pero es muy interesante que pensemos en estos dos textos. Sobre todo porque el punto de vista de Dios del pecado no es el punto de vista humano. Normalmente el punto de vista humano
hace que pecados graves sean, por ejemplo, los pecados sexuales. Aquella mujer sorprendida en adulterio y que los judíos querían apedrear. Casi siempre en el falso cristianismo se ha puesto las cosas sexuales como los peores pecados. Por eso la Iglesia Católica Romana, por un lado, los ministros, eh, los sacerdotes, las monjas no se casan porque consideran el sexo pecaminoso, ¿verdad? Tolerable para los que no son clérigos, pero los que son clérigos, los que sirven a Dios, tienen que ser sin esposo, sin esposa. Y siempre, siempre, lo vinculado al sexo se considera muy terrible para el religioso. Por eso normalmente los religiosos pues persiguen a los homosexuales y persiguen a otro tipo de conductas sexuales. Nosotros sabemos que la Biblia dice claramente lo que es correcto delante de Dios en relación con el sexo, pero los religiosos están obsesionados con el sexo, están obsesionados. Dios dice lo que está bien y lo que está mal en su palabra. Pero el religioso va más allá y persigue a las personas por sus conductas sexuales. Y después a otras personas que hacen lo malo también, pues las toleran. Los judíos eran hipócritas, eran sepulcros blanqueados, eran personas dadas a hacer trampas, a poner trampas al Señor, negaban al Señor que vino enviado como el Mesías, y esto no les daban ellos importancia a esto. Lo malo era lo que hacía aquella mujer sorprendida en adulterio. Lo malo era lo que hacía aquella mujer que Jesús tenía a su lado y que ellos creían que Jesús no sabía qué clase de mujer era aquella. Esto era lo malo para los religiosos. Curiosamente, en los dos textos que hemos leído, el Señor nos dice que será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para Corazín y Betsaida. Será más tolerable el castigo para los que tienen eh, conductas inmoralmente malas desde el punto de vista sexual que para los que tienen conductas religiosas malas. A ver, no estamos diciendo que, no estamos justificando pecados, ¿eh? Estamos diciendo que todos los que no crean en Cristo no se salvarán. Todo el que no cree en Cristo no se salvará. Lo que estamos diciendo es otra cosa. A ver si digo esto, lo repito para que nadie confunda. Lo que estamos diciendo es que los pecados que Dios va a tomar en cuenta para determinar quién es más pecador que otro, no es que el más pecador haga que el otro no sea pecador, no, no, no. ¿Quién es más pecador que otro para merecer mayor castigo? Dios dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, para referirse a Corazín y Betsaida, que cometieron el pecado de rechazar al Mesías. Por tanto, rechazar al Salvador, rechazar al Mesías, es peor que cometer el pecado de Sodoma y Gomorra. Esto es lo que quiero decir. Que no creer deliberadamente en Cristo, que rechazar la salvación deliberadamente. Hay personas que no creen porque no han tenido la oportunidad de creer. Lógicamente no se salvarán. Solamente los que crean se salvarán. Pero hay personas que han tenido la oportunidad de creer. Han tenido la oportunidad de oír el Evangelio. Y esto les constituye como mayores pecadores ante los ojos de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Por tanto, el peor pecado ante los ojos de Dios no es el pecado de Sodoma y Gomorra, no es el pecado de saqueo,
de traición a su pueblo, de robar, por cobrar impuestos ilegítimos o cobrar por encima de los impuestos para su propio beneficio. El peor pecado no es el de las prostitutas y el de los publicanos, sino el de los fariseos y escribas, o el de aquellos judíos que habitaban Corazín y Betsaida y que rechazaron al Mesías, al Salvador. Este es el peor pecado que una persona puede cometer. Y esto, según la palabra que hemos leído, supondrá un mayor castigo. Por tanto, los incrédulos, los que no se salvan, serán juzgados para mayor o menor castigo, y Dios tomará en cuenta sus obras. Y en esas obras, las que Dios considera peores son las que tienen que ver con el rechazo al Salvador. ¿Qué debemos hacer ante el juicio final que ha de venir? ¿Qué tenemos que hacer ante ese juicio final? Obviamente, aquel que no es cristiano y está escuchando mis palabras, debería pensar que si no es cristiano hoy, debería serlo hoy. Debería arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Porque el que cree en Cristo será salvo. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en Cristo tiene el fundamento de la salvación, que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que este. No olvidéis esto. Amigos y hermanos que me escucháis, no olvidéis esto. Quien os diga que San Perencejo o que la Virgen tal o la Virgen cual o tal institución salva, os engaña. Os engaña. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre salvo Jesucristo. El que cree en Cristo tiene la salvación, tiene la vida eterna, tiene el perdón de sus pecados. El que cree en Cristo tiene el fundamento de salvación. Por tanto, si no tienes el fundamento, tienes que echar el fundamento hoy. Pero si ya tienes el fundamento que es Cristo, si ya lo tienes, si ya eres creyente, no olvides que tú también vas a ser juzgado, porque los creyentes también van a ser juzgados. Y aunque tengas el fundamento, tienes que edificar sobre él. Y puedes edificar oro, plata y piedras preciosas, o puedes edificar heno, paja y hojarasca. Puedes edificar una vida de santidad y de buenas obras y de servicio al reino de Dios, o una vida vana. Y Dios, cuando te juzgue, lo verá. Mateo 25, 34 al 36. El rey dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Las obras de los cristianos no salvan, salva el fundamento. Pero las obras de los cristianos determinan el grado de calidad de la existencia eterna. Las obras de los cristianos determinan si recibes premio o no recibes premio, si recibes recompensa o no recibes recompensa. No tiene nada que ver con la salvación. La salvación la determina el fundamento. Pero tú puedes ser salvo así como por fuego, como el que escapa de un incendio, solo con la vida, solo con lo opuesto, todo queda atrás, o puedes ser salvo con recompensa. Y tú como cristiano, que tienes el fundamento, eres llamado a edificar sobre el fundamento que es Cristo una vida de santidad,
una vida de buenas obras, una vida de servicio a Dios. Y lo importante ante los ojos de Dios, lo que cuenta es la fidelidad. No es tanto la cantidad, sino la fidelidad. Hay un texto que nos habla de el que recibió 5 talentos y el que recibió 2 talentos. El que recibió 5 talentos presentó 5 talentos y el que recibió 2 presentó otros 2. Y ambos recibieron el premio, la recompensa. Mateo 25, 20 al 21. El que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y las mismas palabras se repiten después con el que recibió 2 talentos, las mismas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Por tanto, de lo que se trata es de ser fieles. Ser fieles no significa que uno tenga que contabilizar cuántas obras buenas ha hecho, que uno tenga que medir de alguna manera el grado de compromiso que tenga con Dios, de servicio, y tenga que llevar nota de las cosas que hace para saber si merece la recompensa o no. De lo que se trata es de ser fieles a Dios. El que es fiel a Dios, el que es fiel y constante, este vive edificando oro, plata y piedras preciosas. No importa la cantidad, hay quien tendrá una vida al final con mucho oro, mucha plata y muchas piedras preciosas, y hay quien tendrá al final oro en menor cantidad, plata en menor cantidad, piedras preciosas en menor cantidad. No importa la cantidad, lo importante es la fidelidad. Que no haya paja, heno ni hojarasca, eso es lo que importa, sino que lo que haya sobre el fundamento sea imperecedero, eso es lo que importa. Por tanto, si eres creyente, tienes que prepararte para el encuentro con Dios, viviendo en obediencia, haciendo su voluntad, no meramente llamando al Señor por su nombre o diciendo que tienes una relación con Él de Señor, Señor, sino haciendo su voluntad. Si eres de verdad creyente, tienes que demostrar que lo eres por tus obras, por tus hechos. Los hechos no salvan, pero confirman la salvación que tenemos como don de Dios. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Ezequiel y el juicio final de Dios. Y hemos dicho que Ezequiel nos habla del juicio final de Dios contra Judá por Babilonia. El pueblo de Israel fue siempre rebelde con Dios desde que salió de Egipto hasta el presente en tiempos del profeta Ezequiel. En el juicio final para Judá, el Señor usaría la fuerza de su juicio a través de Babilonia para mostrarles que Él había sido desechado como redentor y rey. El salario del pecado es la muerte. Los judíos rehusaron arrepentirse y cambiar de vida, y merecieron el juicio de muerte y destrucción de parte de Dios. El juicio final de todas las personas acontecerá en los posteros tiempos de Dios. De esto nos quiere también hablar Ezequiel a través de lo que le sucedió a Judá. Hay un juicio final para todas las personas, porque Dios es justo. Y porque Dios es justo, ha de juzgar. Y en ese juicio, lo primero que sucederá es la separación de los salvos de los condenados. Lo segundo que acontecerá es que todos, salvos y condenados, serán juzgados por sus obras, para determinar la calidad de existencia eterna que tendrán. Los creyentes debemos vivir en buenas obras y sirviendo a Dios, sabiendo que Dios tomará en cuenta la fidelidad de sus hijos que hacen su voluntad.
Apocalipsis 20, 12 al 14 dice: y vi a los muertos de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Que el Señor nos ayude a creer en las cosas de las que hemos hablado. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te suplicamos para que nos hagas entender que es en esta vida que tus propósitos eternos se realizan en las personas, en salvación o en ausencia de la misma. Que es en esta vida que tú llamas a la salvación o que dejas de llamar a la salvación. Que es en esta vida en que tenemos que creer en ti y seguir a tu Hijo todos los días de nuestra vida con fidelidad. Y es en esta vida que algunas personas, que muchas personas dejan de hacerlo. Ayúdanos a entender esto, Señor, que partimos de esta vida salvos ya o condenados ya, pero que tú nos has de juzgar para determinar la calidad de existencia que hemos de tener contigo, los creyentes, o la ausencia de calidad de vida también en tu presencia, dependiendo de cómo hayamos sido de fieles ante ti. Y también, Señor, en ese juicio tú vas a determinar el grado del castigo de los que no se han salvado. Señor, si es tu voluntad que esta palabra que hemos escuchado pueda servir para que alguna persona sea llamada por ti a la salvación y crea en Cristo y sea salva hoy. También, Señor, queremos darte las gracias por tus muchos beneficios en otros ámbitos de la vida. Gracias por los cuidados, por la salud, por la protección, por el trabajo, por todo, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Ayúdanos a serte fieles siempre. Bendito sea también todo lo que tu Santo Espíritu hace por nosotros, Señor. Gracias por su presencia en nuestras vidas y porque Él nos impulsa y Él es quien nos mueve a amarte y a hacer tu voluntad. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.